desde donde estamos manifestando que Dios es el que es, y usa estas vasijas de barro para que el mundo conozca y comprenda que Dios es amor, que Dios es grande. Y si lo ha hecho con nosotros, también, hermanos míos, lo puede hacer con aquellos a los que le predicamos y le anunciamos el Evangelio. Amén. Entonces tú no tengas nunca por poco, por inmundo, por indigno aquel que le predicas, porque aquellos son sobre los que Dios manifiesta su gloria. Aquellos donde Dios revela su amor, en aquellos donde Dios derrama su gracia, en aquellos es los que Dios utiliza y los coge del basurero, dice la Biblia, del muladar, y los limpia, les cambia la ropa y los sienta en sillas de príncipe, dice la palabra de Dios. Y eso nos enseña de que cada vez que veas o tengas la oportunidad de anunciar a alguien, predicar a alguien, testificar a alguien, repartirle un tratado a alguien, decirle a alguien: Jesús te ama, Jesús te ama. Esa palabra que sale a través de ti va envuelta de la unción y del poder que lleva la palabra, que no va a volver vacía, que se va a quedar en el corazón, que va a ser la obra para la que ha sido enviada, que el que la escucha está entrando la palabra de vida en su corazón. Que no son tus palabras, que no es tu obra, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario por aquellos por los que murió, porque de tal manera los amó Dios que entregó a su Hijo por aquellos que están perdidos, aquellos que no tienen a Dios, aquellos que viven vidas sin rumbo, aquellos que están perdidos, aquellos que no tienen un destino, no tienen orientación, no saben qué creer, no saben para qué están aquí, pero tú eres, aleluya, el letrero de Dios, eres la pancarta de Dios, de donde está escrito, eres una carta, dice Corintio, eres una carta escrita, eres una carta escrita y expedida por el Señor para que los que te vean y en tu caminar, en tu comportar, en tu barriada, en donde te muevas, donde vayas, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de moverte, la gente tenga que decir: no sé qué tiene, pero tiene algo diferente. No sé dónde va, pero algo diferente tiene. Y tengas que confesar, porque eres una carta escrita, eres un cartel donde está reflejado: Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Y ahora ellos puedan entender y puedan comprender que tú tienes algo que ellos necesitan. Tú tienes la solución a sus problemas. Tú tienes al Salvador del mundo. No es solamente tu Salvador, no es solamente tu Dios, es un Dios que quiere salvar a la humanidad. Y ahora ese Dios te quiere escoger a ti, ese Dios quiere contar contigo, quiere contar con cada uno de los que estamos aquí. Y para los que trabajan, pues no sé, en el mercadillo, en un trabajo, en la tienda, donde trabajen, desde allí puedas lanzar una palabra que, aunque tú creas que es insignificante y que no tiene valor y que no tiene importancia, con que solo le digas: Dios te bendiga, esa palabra ya está marcando una diferencia. El mundo maldice, el mundo tiene rencor, odio, tiene algo malo que aportar, pero cuando tú le sonrías y le digas: Jesús te ama, Dios te bendiga, buenas tardes, ¿cómo está usted? Jesús quiere la solución a sus problemas. El Espíritu Santo, que es el que dice que el que da el crecimiento, porque tú puedes sembrar una semilla, pero no puedes hacer más. Tú puedes regarla incluso, pero tú no puedes hacer la multiplicación de las células para que eso llegue a ser un árbol y que dé fruto el día de mañana. En ti está el poder de sembrar, el poder de regar, pero la semilla es Dios, la palabra de Dios. Y cuando tú compartes la semilla, cuando tú hablas de Jesucristo a la gente, por muy poco que sea en el café, que vamos por la mañana al bar: muchas gracias, Dios le bendiga, qué bien me ha servido usted este café. Eso crea un pensamiento en el corazón a la gente. Cuando vayas al trabajo, cuando estés en la tienda, cuando vayas donde vaya: oiga, toma usted este tratado. Hemos hecho 800 tratados hoy. Va a haber tratados para todo y para todo el barrio. Cuando se acabe eso, haremos otros 800 tratados más. Y con ese tratado tú vas a impactar a una persona. Yo iba un día y yo tengo todavía guardado ese tratado, cuando Dios empezó a tratar conmigo, cuando yo no lo conocía.
antes de subir a esa azotea y clamar a Dios sin conocerlo, yo iba por la calle y lo tengo todavía guardado. Es solamente una hoja, un poquito más grande que esta. Y en esa hoja aparece, que yo no sabía ni lo que era eso, porque no conocía nada de la palabra de Dios. Y hay un ser angelical, un ángel que aquí lleva a una persona. Y es curioso el dibujo en blanco y negro. Algún día lo enseñaré. Y llevamos una persona aquí que acababa de fallecer. Esa persona decía el rótulo: rehúso creer que esto me está sucediendo. Y el ángel le dice: vamos, porque resulta que había muerto y ese ángel lo llevaba y era como si lo llevara a un juicio, algo que se iba a celebrar. Y él rehusaba, el que había muerto, sin Cristo, sin conocimiento, creer que eso le estaba sucediendo. Cuando yo cogí ese papel, me llamó mucho la atención, lo guardé, lo plastifiqué y todavía lo tengo en casa, y hace ya unos años de eso. Entonces Dios empezó a tratar conmigo, ya sin conocerlo de nada, por un tratado. ¿Qué poder puede tener un tratado? Para nosotros posiblemente es insignificante, no tiene valor, pero os podría contar muchos testimonios de gente que con un tratado y un teléfono han pedido ayuda. Oiga, ustedes sois esos que dicen que podéis ayudarnos, que tenéis una palabra, que tenéis... Y por medio de ese tratado ha empezado Dios a entrar y a trabajar en el corazón de esas personas que no tienen a Cristo. Entonces nunca desvalorice ni lo más mínimo cualquier palabra, cualquier saludo, cualquier tratado, cualquier gesto de cariño, de amor, de compartir la palabra de Dios, porque ahí Dios puede tocar a esa persona y cambiar el rumbo de su vida por la eternidad. Estamos hablando de cosas muy serias, hermano. Estamos hablando de la perdición en el infierno o la salvación en el cielo por la eternidad. Librados de un lago de fuego, donde dice la palabra de Dios por boca de Jesús, que allí será el lloro y el crujir de dientes, donde un tormento día y noche será continuo. Allí estarán las personas que hayan muerto sin el Señor Jesucristo. De ahí que la palabra del Señor lo dejemos, no sé si recuerdan algo, en Lucas capítulo 9, verso 33, donde allí acontece lo maravilloso que vivieron, la experiencia de Pedro, Jacobo y Juan, cuando dice la santa palabra de Dios que subieron al monte y allí estuvieron toda la noche, estuvieron adorando, estuvieron en comunión, pero dice que a cierta hora de la noche, dice que empezó el Señor Jesucristo a transfigurarse. Sus vestiduras se volvieron más blancas que la luz, más blancas que la nieve, de tal manera, hermanos, que la gloria de Dios, dice que la Shekinah, la gloria de Dios, empezó a descender, se puso sobre ese monte y empezó a manifestarse la gloria de Dios en ese lugar. Empezó a moverse la unción de Dios allí. Y en un cierto momento de esa manifestación de gloria, aparecieron dos personajes. Uno era Moisés y otro era Elías. Y cuando esto lo vieron Pedro, Jacobo y Juan, se quedaron atónitos, se quedaron maravillados, gozaron de lo que estaba sucediendo y vieron allí cosas grandes. Señores, para nosotros esto es una bendición, esto es una maravilla, esto hay que lo aguante, qué bendición, tu gloria, tu poder, aquí Moisés, aquí, wow, esto que es, Elías, tu gloria. Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una casetilla aquí y aquí nos vamos a quedar a vivir. Esta es una gloria, de aquí no nos movemos. ¡Ay, qué alegría! Que mi casa fuese por la mañana Elías, oh, mis visiones, gloria, y por la tarde la palabra, Moisés, ¡ay, qué alegría! Y de vez en cuando la gloria de Dios inundando mi casa, ¡oh, qué alegría! Pero se queda Jesús mirando y la voz tiene que salir y decirle: no sabéis ni lo que decís. Esto no es para que lo disfrutéis ustedes. Esto es para dar gloria a mi Hijo. Esto es para que mi Hijo sea reverenciado. Esto es para publicar y confesar y declarar a voz alta. Declarar. La palabra declarar significa decir a voz alta lo que estás oyendo. Y eso fue lo que ellos vieron para después declarar más tarde. Hay revelaciones que no se pueden decir al momento porque te tomarán por loco.
Todas las cosas que recibes, percibes, sientes, ves, no las puedes decir al instante. Tienes que tener cuidado a quien se lo dice cuando lo dice, porque ni todo el mundo es tan espiritual como tú, ni lo ve igual que tú, ni todo el mundo lo comprenderá, ni lo entenderá como tú lo has entendido. Entonces Jesús, cuando terminó la visión, la gloria, la revelación, le dijo: no digáis esto hasta más tiempo adelante, cuando yo resucite, en otro tiempo, ahora no es el momento. Porque estaba dándole a entender que lo que habían visto es algo que tenían que corroborar tiempo después, en la resurrección, para decirle al mundo entero: hemos visto y testificado con nuestros propios ojos, y no en testigo 1, 2, sino 3, para que sea cierto. Tiene que ser en boca de 2, 3, para que lo que se viese o se manifestase fuese creído. Lo decía un hombre, una mujer nada más no tendría credibilidad. Pero aquí se ha manifestado algo que lo ven 3 para dar testimonio de la resurrección, de la gloria y de quién era Jesús, que tenía que decirle después al mundo entero. Y entonces les dice el Señor: bajad abajo del monte. Esto no es para que os lo quedéis aquí ni veáis aquí y lo disfrutéis vosotros. Esto es para que lo compartáis con el mundo. Esto es para que le digáis al mundo la gloria que tiene Jesucristo. Esto es para que compartáis con el perdido un poco de luz. Esto es para que compartáis con el mundo un poquito de poder para cambiar sus vidas. Esto es lo que tenéis que confesar al mundo. Bajaos de la montaña y volved otra vez a la llanura. Allí hay personas, aquí no. Allí hay necesitados, aquí no. Allí hay moribundos, enfermos. Allí hay paralíticos, ciegos. Allí hay personas, hermanos, que están perdidos, poseídos. Allí es donde tenéis que llevar una palabra. Allí es donde tenéis que compartir el evangelio que transforma, que cambia, que da sentido y rumbo a las personas sin vida. Y cuando bajaron de la montaña, parece que lo estoy viendo. Aquí no hubiésemos querido nosotros quedar siempre. Vaya qué pena. Ahora no vamos a disfrutar de esta gloria. Pero Jesús les estaba dando, hermanos míos, más honra a ellos en la llanura, predicándolo a los perdidos, que quedarse allí y disfrutar de una gloria, hermanos, que no iba a poder compartir con nadie. Porque Dios nos ha dado el privilegio y el honor y la bendición de poder ser embajadores del reino. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, hermano. Nos ha dado la bienaventuranza y la dicha de que tú puedas coger a un perdido y decirle: ven, Dios te bendiga, ven, te voy a invitar a café, tu vida va a cambiar, se va a cambiar la amargura de tu hogar, de tus hijos. Tus hijos van a encontrar la paz y tu compañera, tu compañero, porque te voy a presentar a uno que se llama Jesús de Nazaret, aquel que cambia el lamento en baile. Las alegrías, hermanos, van a empezar a venir a tu casa. Amén. Eso es una dicha, hermanos, incomparable, que puedas traer un poco de luz al perdido, al que vive en tinieblas. Pero dice la palabra del Señor que ocurre un problema, y hay un problema, que hay mucha gente que está perdida y necesitan oír una palabra del Señor. Están ahí perdidos y te necesitan a ti, que eres la luz del mundo, que eres la sal de la tierra. Amén. Que eres un pregonero de justicia, eres un pregonero de la salvación, que donde vaya eres una antorcha andante, una luz en el camino, eres un parlante, eres un altavoz, eres un medio por el cual Dios utiliza para que el que se cruce en tu camino puedas decirle: hay esperanza en Cristo, hay en el Señor solución a tu problema, entrégale tu vida al Señor. Pero claro, la voluntad del Señor es que prediquemos, la voluntad del Señor es que anunciemos la palabra. Pero Romanos, en el capítulo 10, verso 13, allí dice algo muy, muy curioso. Y miren lo que dice la palabra del Señor: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No? ¿Es correcto? ¿Sí o no? Amén. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Es correcto? Vale. Amén. Pero miren, leen conmigo el 13 y el 14. Vamos al 14.
Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es muy claro y muy fácil. La palabra de Dios nos está diciendo: el hombre y la mujer que invoca el nombre del Señor tiene la oportunidad de, por creer, oír, confesar, ser salvo. Pero si no hay quien les lleve la palabra, si no hay quien les anuncie el evangelio, si no hay quien le diga: Jesús es el Salvador de tu vida, Jesús es la propiciación por nuestros pecados, Jesús es el que ha enviado Dios para el que crea en Él y confesare con su boca que Jesús es el Señor, sea salvo. Pero claro, si no hay quien les predique, si nos quedamos en la montaña, si nos quedamos disfrutando de la gloria, de los cultos, de la bendición, de la alabanza, de una hermosa palabra, de la gloria, de la presencia, y no salimos, no predicamos, no anunciamos, ¿cómo creerán? ¿Lo entienden? Es muy fácil, la palabra no tiene que interpretarla un erudito ni un teólogo, la palabra se interpreta ella sola. ¿Cómo creerán? Si confesaren con su boca será salvo, pero ¿cómo creerán? ¿Cómo? Si no llega el conocimiento de la palabra a sus oídos, si no sube a su corazón, si no puede trabajar Dios con lo que hay en ello, ¿cómo van a creer? Por lo tanto, ¿cómo predicarán? A aquellos a los que hay que predicarle si no fueren enviados. Como está escrito, mira qué hermosa palabra esta. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas, nuevas de salvación. Qué hermosos son los pies, los que caminan en el evangelio, los que caminan en la palabra, los que tienen en el corazón las escrituras. Hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, la palabra de Jesucristo. A donde vayan andando, los que caminan en el evangelio, donde vayan son cartas escritas, son tableros que van anunciando: Cristo vive, Cristo reina, Cristo salva, Cristo perdona pecado, Cristo ha muerto por ti en la cruz. Y ahora cuando tú vayas y anuncias el evangelio y le digas al vecino, a la familia, al del mercado, en el trabajo, al de la tienda: el Señor te ama. La palabra trae un conocimiento, la palabra trae una advertencia, la palabra redarguye de pecado, la palabra amonesta el corazón del perdido, la palabra advierte de la condenación, pero también anuncia la salvación. Por lo tanto tú eres, por lo tanto yo soy un enviado del cielo por el Padre, para que anunciemos las buenas nuevas del evangelio de la paz, para que sean hermosos tus pies en el camino en la tierra, para que sean, hermanos míos, escritos en el libro de las memorias de Dios. ¿Cuántas almas convirtió el hermano Manuel, la hermana Mari? Aleluya. ¿Cuántas almas convirtió Luca, el hermano? Aleluya también. Gloria a Dios. Impresionante, que se pueda escribir. El hermano Rafael salvó, después de ser salvo, ya 100 almas, 200 almas. El hermano Francisco, aleluya, empezó, gloria a Dios, amén, amén, a salvar almas. El hermano Ángel con la Carolina metieron fuego a todo Parmete entero con el evangelio. La hermana Rosario, a pesar de su impedimento, ella no cesó de predicar el evangelio a los perdidos. ¡Qué alegría que hay una iglesia que ha sido enviada y ha sido enviada a los perdidos! Ha sido enviada a predicar el evangelio. No se ha quedado en su culto, se ha quedado en la comodidad estable, se ha quedado enfocada, sino que tiene el impulso, el deseo de predicar el evangelio, de decirle a los perdidos: Jesús te ama, de decirle a la gente: oye, hay algo que tienes que hacer, y es entregar tu vida al Señor. Y yo hoy estoy aquí para deciros: es el tiempo, hermanos. Estoy aquí para deciros: es la hora. Es la hora de que cojas y pongas tus manos en el arado, y que vayas sembrando la semilla, y que vayas predicando el evangelio, y que vayas diciéndole a la gente:
Jesús te ama. Él ha dado su vida por ti en la cruz del Calvario. Isaías es un hombre que nos habla mucho, se dice que es el quinto evangelio. De Isaías se dice que es otro evangelio más, por tanto, como predica y anuncia de Jesucristo. Y es que es así. Isaías 61 dice la palabra del Señor. Miren, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, amén, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a pregonar o proclamar, eso quiere decir en voz alta decir: ha llegado el año de la voluntad del Señor, el año de la buena voluntad del Señor. Y el día, escuchen esta frase aquí, porque después les diré algo muy importante. El año a pregonar, el año de la buena voluntad del Señor, y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos. Aleluya. Mira, si vienen conmigo, antes de decirle algo de aquí, en Lucas, en el capítulo 4, hay una expresión en el verso 18 y 19, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto fue cuando Jesús entró en Nazaret, y allí el ministro de la iglesia le invitó al Señor Jesucristo para que compartiese la palabra. La palabra, interpretando la palabra. Gloria a Dios. Y cuando se le dio el rollo de Isaías. Y cuando él abrió las escrituras, cuando él desenrolló el libro, abrió por Isaías 61. Pero miren, dice la palabra de Dios que él empezó a hablar y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar o predicar, escuchen bien ahora, el año agradable del Señor. ¡Pum! Amén. ¿No se dan cuenta el detalle? En Isaías 61 y el día de venganza de Dios. Pero en Lucas, en el capítulo 4, versos 18 y 19, para predicar y anunciar el año agradable del Señor. Por lo tanto, Dios viene en este tiempo para que sea de bendición, para que sea de salvación, para que sea de expiación, para que sea de reconciliación, para que sea de perdón de pecados. Pero llegará el día que se añadirá la parte B del versículo que hemos citado en Isaías 61, y el día de venganza de Dios. Por lo tanto, nos está enseñando las Escrituras que todavía hay tiempo de perdón, todavía hay tiempo de reconciliación, todavía hay tiempo de salvación para el perdido. Todavía no se ha celebrado el juicio, todavía está la puerta abierta. Todavía Dios está diciendo: vengan a mí los que tengan hambre y sed, venid a mí aquellos que necesitan salvación, venid a mí los que estáis perdidos, venid a mí los que necesitáis paz, venid a mí los que estáis quebrantados, luchados, los que estáis atados, los que estáis enfermos, los que tenéis necesidad, porque todavía no ha llegado el día de la venganza, ni de la ira, ni del juicio. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de perdón, hoy es el día de la reconciliación. Entonces, una iglesia
hermanos míos, que ha entendido que estamos todavía en tiempo de gracia, tiene que aprovechar el tiempo sabiendo que los días son malos, sabiendo que queda muy poco para que se cierren las puertas del alma. Esas puertas se cerrarán un día y ya no se predicará más el evangelio en este lugar. Un día se cerrarán las puertas de las iglesias. Un día se cerrará el cielo y se volverá de bronce. Un día se acabará el evangelio en la tierra. Un día se convertirá, hermanos míos, la palabra del día de bendición del Señor en el día de venganza. Por lo tanto, nos enseña la palabra de Dios que hoy es el día en el que se tiene que predicar las buenas nuevas a los pobres, a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Hay un alma que está oprimida ahí en la calle. Hay un alma que está ahí oprimida por Satanás. Hay un alma, hermanos, que se necesita que se le predique el año agradable del Señor, el día de salvación del Señor, las buenas nuevas para todos aquellos. La iglesia que no tiene deseo por predicar, la iglesia que no tiene deseo de anunciar, una iglesia que no comparte el evangelio, hermanos míos, es como aquella representación del maná que caía del cielo cada mañana para alimentar al pueblo. Si el pueblo, hermanos, guardaba más maná del que no necesitaba, si el pueblo guardaba comida que no iba a consumir o compartir con su familia o los vecinos, ese maná, dice la Biblia, que se podría y le salía gusanos. Tú y yo, hermanos míos, y esto es serio, la palabra del Señor nos enseña que ya no viene maná como los padres fueron alimentados en el desierto, sino que ahora Jesucristo mismo es el pan que ha descendido del cielo para alimentarnos, para salvarnos, para redimirnos, para hacernos bien a nuestras casas. Pero, hermanos míos, si tú el pan que es Jesucristo lo guardas para ti, lo conservas para ti, no lo compartes para otro, llegará un momento, hermanos míos, que se volverá insípido, que no tendrá el valor, el mérito para lo que se te ha dado, que es para compartir el pan con el hambriento y tu agua con el sediento. Por lo tanto, tú no temas de compartir lo que recibes. Y os voy a decir una cosa que a mí me ha pasado muchas veces. No temas del compartir tu pan y tu agua con el hambriento y con el sediento, para que no se te pudra adentro, se te pierda su malogre, sino que tú repartes sin miedo. Sé como ese jovencillo que tenía unos pececillos y unos panes, sin temor a que perdiera la merienda, sin escatimar, aunque él podía llegar a decir, pero es mejor que me lo coma yo. ¿Qué va a hacer esto para tanta multitud? 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Pero él dijo, lo puso en las manos del Señor. ¿Y saben lo que ocurrió? Ya está aquí la multiplicación de Dios. Ya está aquí la providencia de Dios. Ya está aquí el milagro de Dios. Y de los que eran unos pocos, se convirtió en una multitud alimentada. El mundo necesita que tú compartas tu pan. No tengas miedo de colaborar, de compartir, de añadir, de dar, de ofrecer, porque contra tú más das, ahora sí viene la palabra, más se te repone de lo que das. Pero si tú estás aquí y estás lleno, está la copa, no se te va a compartir más porque ya no puedes dar más, porque no cabe más. Pero aquellos que saben el Dios que tienen, aquellos que han oído la palabra y saben que Dios pone, hermanos míos, hijos, aun incluso de las piedras puede levantarlos. Donde tú crees que no se puede sembrar, allí Dios recoge. Donde tú crees que allí no puede suceder el milagro, allí sucede. Donde tú crees que esa vida es imposible de que se pueda convertir, arrepentir, allí Dios hace el milagro para sorprenderte y sorprenderte. Entonces muchas veces he recibido una palabra muy buena, y he podido compartirla a lo mejor con algunos hermanos y me ha venido un pensamiento. Ay, no desperdicies esa palabra para compartirlo en una respuesta y guárdala para traer un mensaje. Y he dicho, el Señor te reprenda. Y parece que eso es de Dios, pero no es una voz que viene de Dios, porque es una voz egoísta.
Es una voz que después es mentira. Cuando vienes y la quieres preparar ya no te acuerdas ni era para lo que la habías recibido. Yo he recibido esa palabra o ese pensamiento o ese texto para interpretarlo, compartirlo, para que nos gocemos en el momento. No guardes para mañana lo que puedes compartir hoy, porque después de varios días ni tendrá el mismo sabor, ni la misma unción, ni el mismo poder. Porque lo que te da Dios hoy para compartir con alguien, compártelo, porque eso es lo que Dios te dio para hoy. Mañana Dios te dará más, no temas. Es que si no recibo algo mejor, es que recibo tan poco, pastor, que una vez que me da el Señor algo me da miedo darlo, y si después no me da más. ¿Te ha pasado eso a alguno? No digas eso nunca, porque Dios es el que da y reparte con abundancia de riquezas en gloria. Así que tú das sin miedo, tú compartes sin miedo, tú repartes sin miedo, porque con aquellos que tienen la capacidad de repartir se les añadirá más. Aquellos que es bondadoso para dar se les añadirá más. No temas nunca a retraer tu mano de compartir las cosas del Señor, en el nombre de Jesús. En el verso, en Isaías capítulo 35, en el verso 3 y 4, allí encontramos de parte de la palabra del Señor una enseñanza muy hermosa. Capítulo 35 es una clara o un claro reflejo de lo que es la restauración plena del Señor para el pueblo. Dice en el verso 3 y 4, ¿qué dice allí? ¿Lo tienen? Isaías 35, en el verso 3 y 4 dice la palabra del Señor: fortaleced a las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Es una clara declaración de Dios al pueblo para que el pueblo obre en fe por la palabra de Dios, para que entienda el mundo que no somos debiluchos, que no estamos tambaleando en la dejadez, en la desgana, en la pereza, sino que somos fortalecidos en el Señor. Nuestras rodillas están afirmadas y estables, y los que están de corazón apocado, bendito sea el Señor, amén, serán consolados, fortalecidos, amén, por el poder de Dios. Amén. He aquí, dice el Señor, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con salvación. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Dios está llamando a su pueblo a que se prepare. Dios está diciendo al creyente en este tiempo: ¡eh! ¿Qué están haciendo tus manos? No es el tiempo de que tus manos estén cansadas. Las manos es un sinónimo de trabajo, esfuerzo, de meter las manos en el arado, en la obra y trabajar. Las manos cansadas no pueden levantar nada, no pueden hacer nada, no pueden trabajar para nada. Y le dice a Dios: levantad las manos con fuerza. Es la hora de trabajar en la obra de Dios. Amén. Qué privilegio nos da Dios. Amén. Qué honor nos da Dios de poder ser colaboradores suyos y decir: mis manos y mis fuerzas, Señor, las dedico para tu obra. Aleluya. Mis fuerzas, mientras que estén en mí, las dedicaré para ti, para tu gloria. No hay mayor valor, hermanos, ni riqueza que dedicar tu vida, tus fuerzas en el Señor y en su obra. Amén.
yo puedo, si de alguna manera se puede decir, tener ese orgullo santo, no vanagloria, de poder decir, he dedicado mi vida, mi esfuerzo, mi trabajo para predicar la palabra del Señor aquí y allí. Amén. Yo quiero que tú también lo puedas decir. Yo quiero que tú también puedas decir, mis manos que eran débiles para meter mano en la obra de Dios, hoy se fortalecen porque el brazo de Dios está conmigo. Amén. Hoy también quiero decir que las rodillas paralizadas es un sinónimo de aquellos que no se doblegan para buscar el rostro de Dios en la intimidad y pedir las fuerzas sobrenaturales de Dios para seguir adelante. Para poder decirle a Dios, Señor, cuenta conmigo, porque estoy como Juan, aunque a veces con problemas, aunque a veces con enfermedades, aunque a veces como en la isla de Pasmo, pero estoy en el Espíritu, en el día del Señor. Amén. Qué alegría que aunque te encuentre en tu isla personal de Pasmo, pero diga, a mí ni la isla de Pasmo, ni los problemas, ni dificultades me van a parar de buscar el rostro de Dios. Amén. Mis rodillas se van a fortalecer, igual que mi mano, porque aquí no solo se trata de poner la mano en el arado, sino también de doblegar nuestras rodillas delante de Él. Y una vez que mis rodillas estén fortalecidas, mis manos estén fortalecidas, el corazón empieza a bombear de otra manera, las ilusiones empiezan a venir, la esperanza empieza a brotar. Se acabó la desgana, se acabó la pesadez, se acabó la rutina, se acabó el conformismo, porque ahora cuando se activa mi vida en la obra y me ilusiono por trabajar y me levanto en el Espíritu, empieza Dios a renovar el espíritu de mi mente que estaba, hermanos míos, de alguna manera estancada, atrofiada, acomodada, porque Dios renueva, dice la palabra del Señor, el corazón apocado y lo fortalece. Hay muchas mentes, corazones que están paralizados por falta de trabajar en la obra del Señor, por falta de activación en el Espíritu. Porque la vida que no está activa en el Espíritu, en la obra del Señor, se paraliza hasta las ilusiones. Yo sé que ustedes han visto por ahí más de uno. Aquí, gracias al Señor, no hay ni uno. Estamos todos activos en el nombre del Señor. Pero hay muchos por ahí que le preguntan, ¿qué haces? Pero vas al culto, pero ¿qué hace Bajeriza? Pero oras, ¿qué te pasa? Porque son vidas que sus mentes han quedado atrofiadas. No tienen esperanza, no tienen deseo, no tienen ilusión, no tienen anhelo, no ven a Dios vivo y real, no comparten porque no tienen, no reciben, no pueden dar, son como el mar muerto. Esos cristianos que hay país, hermanos míos, solo reciben, pero el mar muerto tiene una peculiaridad, y es que es un mar, hermanos, que solo recibe agua, pero está cerrado, está en el interior, y entra agua, pero no sale por ningún lado, entra agua, pero no sale por ningún lado. Y es que así es la vida, hermanos, de los creyentes que solo reciben y no comparten, se quedan como el mar muerto, donde hay vida, donde no hay peces, donde no hay fruto, donde no hay obra. Así que abre una puerta de escape, hermanos míos, y que todo lo que entre de Dios en tu vida lo compartas sin temor. Y todo lo que recibas de Dios, compártelo con alegría. Y todo lo que tengas de Dios, no temas a compartirlo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Termino. Se aproxima el día, hermanos, en que la iglesia del Señor tiene que vivir y actuar en victoria en el nombre de Jesucristo. Amén. Es un momento difícil el que está pasando, el que está atravesando este mundo. Y yo sé que ustedes están al día, igual que yo, de todo lo que está ocurriendo. Guerras, catástrofes, inundaciones, epidemias, muertes, terremotos, desgracias. Estamos viviendo un tiempo, hermano mío, donde la iglesia tiene que abrir sus ojos
donde la iglesia tiene que ser consciente que lo que el mundo necesita no es un plan de salvación y de recaudación de millones del gobierno central para poder solucionar la crisis, no, hermanos, esto se soluciona con lo que tú y yo tenemos. Esto se soluciona con una palabra de esperanza, con una palabra de amor y de cariño, con una palabra de Dios que pueda llegar al perdido. Y esto es muy significativo lo que le voy a decir ahora. No hay mayor preso que aquel que no tiene a Dios en el corazón, y no hay mayor liberto que aquel que incluso estando preso tiene la palabra en su alma. Y han dado testimonio muchas personas que han recibido el Evangelio dentro de las rejas y han dicho con todo el corazón: me siento tan libre que ni en la calle he sentido esta experiencia. Porque lo que Cristo viene a hacer en el corazón de los perdidos, lo que Cristo hace en el corazón de aquellos que están, como hemos leído en Isaías 61 o en Lucas en el Evangelio, es lo que Él vino a hacer: libertad a los cautivos. Y si tú reflexionas, dices: pero pastor, cuando predicó Jesús había libertad, no había, igual que hoy. Tuve muchas personas ahí libres, no están presas físicamente, pero pregúntale, llámale, dile que te cuenten, y te dirán que muchos de ellos están viviendo en raíces de amargura, en cadenas que los tienen atados al pecado, en vicios que ellos no quisieran estar. Están subyugados, atados, están, hermanos míos, viviendo en una condena dentro de sus propios cuerpos que se convierte en sus cárceles. Pero ha llegado la palabra del Señor a la iglesia de Jesucristo hoy, y hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, las rodillas paralizadas, las manos, hermanos, los corazones que están apocados, y estamos aquí para decirle al Señor: Padre, envíanos a nosotros. Queremos ser de aquellos que sean cartas escritas, para que todos aquellos que puedan leer en nosotros lo que hay en nuestro corazón puedan ver que Jesucristo es nuestro Señor, y que también pueden ser de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Cierra tus ojos un segundo ahí conmigo donde está ahí, gracias al Señor. Y siéntete dichoso y bienaventurado de la dicha y el honor que se te da.